Hola Cano, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Renata? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Acá comenzando un esperado martes Vedanta. Qué bueno, qué bueno. Sí, hay mucha gente Sí, yo también que esperando. me ha comentado que les está gustando mucho el programa, que es súper interesante, gente que lo Qué bueno, me alegro, me alegro. está viendo los replays que estamos subiendo en Facebook y en YouTube y también ahora en Instagram, aunque con un poco más de retraso, ya que Ujú, hay que editar un poco el asunto para poder ir ahí. ujú, Bueno, de a poco se va a ir conectando la gente. Estoy bien emocionada porque hace tiempo que no escuchaba aplaudir tanto por las ventanas. ujú. No sé si en tu barrio también lo hacen, No, pero por a- acá no escucho nada, la verdad. acá desde que empezaron las cuarentenas en marzo, que Ujú. a las 9 siempre sale la gente por los balcones a aplaudir y hoy día están aplaudiendo con euforia. Oh, ujú. Así que, Habrá pasado algo que tal vez no hemos que no hemos todavía. sabido, claro, que estamos aquí desconectados de las noticias. Sí, sí, puede ser. Sí, bueno, han estado bien tremendas las cosas los últimos días, parece. No me quiero meter mucho ahí en la vibra noticiera porque empieza a dar angustia, pero Hay que mirar. El problema, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no es fácil lograr un cierto equilibrio, por así decirlo. ¿En qué sentido? De que por un lado no te afecten las cosas, pero por otro lado también poder de alguna manera enfrentarlas o verlas, sí, para poder tirar buena onda en lo que se pueda, hasta donde se pueda. claro, por Pero eso bueno, que estoy es la consciente cosa, de ¿no? lo que está pasando y todo, pero trato como Exactamente, tratar de no de no sí, entrar en estar transmitiendo en la misma. sí, sí, es verdad. Así que Sí. ahí, bueno, ahí vemos que se está conectando la gente. Hola, Yiridari, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, hola. Ahí puso unas caritas y pues yo voy transmitiéndole a Canu los mensajes. Ya, yo no puedo ver los chats, así que no sé. Claro, yo soy la comunicadora acá. Bueno, sé que hoy día acá no vamos a seguir viendo la segunda parte que yo he llamado en los posts en internet como cuerpos sutiles, pero me aclaraste que no era tan exacto. En realidad sí son cuerpos en el sentido que son las envolturas en las que estamos metidos, pero también esto tiene que ver también con los cuerpos, porque, pero desde otra manera, ¿no? En los cuerpos causales y lo que llaman, ¿no? Son distintas formas de ver la misma realidad, pero que son complementarias. No son distintas unas de otras, por así decirlo. Por ejemplo, se dice también dentro de todo este tipo de clasificaciones en lo que viene de los Vedas, de que existen cosas como, o sea, una clasificación en que tú tienes el cuerpo denso, que se le llama el Stula Sharira, el Prana Sharira, que es como la energía, ¿no? Después el Kama Sharira, el Mana Sharira. Son distintos cuerpos, el cuerpo del deseo, el cuerpo de la mente, las distintas envolturas que tiene el cuerpo, qué sé yo, se pueden clasificar de muchísimas formas, pero en la base de todo está esto de lo que hemos estado hablando, que en el fondo se trata de las tres gunas. Las tres gunas es como donde estamos metidos, por así decirlo, en el mundo, en el universo, en todo lo que se mueve, todo lo que somos, todo. El cuerpo está hecho de esas tres gunas, ¿no? Cada una de las cosas que tenemos y que vivimos y todo está hecho de eso y al final estamos trabajando también con eso, es decir, con lo que hacemos día a día, por ejemplo, lo que recién hablábamos cuando estábamos empezando de que mirar las noticias o no mirar las noticias o esto o lo otro, estás adquiriendo esas gunas, esas cualidades, Sí, ese rayas, ese tamas, o esa, ese ¿no? sattva. Ese sattva, ojalá, eso es lo que tratamos de hacer y de tirar al mundo, por así decirlo, ¿no? Sí, Mirar ese sattva. Y entonces ese es el juego, por así decirlo, es donde estamos todos metidos, pero hay que ir en realidad más allá de las tres, ¿no? Como veíamos la otra vez, ahora vamos a hacer, si quieres, para empezar un repasito rápido y empezar ¿ya? con lo anterior, por Supe, yo quiero sacar mi lápiz, a ver, cualquier cosa que que no es que, quieras en que paremos o digamos o pensemos, no sí, que sé, estoy es tomando, como un repaso, ¿no? estoy Para aquí poder. con mis mini apuntes, entonces voy a seguir tomando apuntes porque si no, después me pierdo.
Entonces lo primero siempre, ¿no? Vandeham Sri Guru Sri Yutapakamalam Sri Guru Vaishnavascha Sri Rupam Sarayatam Saranaramanam Sattvam Satvaitam Sadhutam Pariyanasitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Saharanarita Sri Visakamritam. ¿No? Y bueno, las fotos estas que ya hemos visto algún día, vamos a hablar como más de ella. Cuando quieras, pues, Cano, acá encantada. Ahí están los Prabhu, ¿no? Para. Ya. Gran grabadora Srivasa. Ya, entonces habíamos empezado con esto de las tres gunas, hablando de qué significaba básicamente que eran cualidades o los componentes básicos del universo entero, de todo. ¿De dónde surge todo? ¿Cuál es la causa material de todo? Es lo que, de acuerdo al pensamiento que viene de India, es las tres gunas, el triguna, ¿no? Y este triguna tiene que ver con la creación cósmica. La vez pasada lo hablamos desde la parte como de la creación cósmica, ¿no? Sí. De cómo esto iba avanzando, el Purusha Prakriti, el Purusha emanaba de sí esta Prakriti. Y esta Prakriti es la materia, todo, que como Prakriti misma está en el equilibrio total de las tres gunas. Las tres gunas están totalmente en equilibrio en ese momento, ¿no? Y entonces, a partir de eso, esas tres gunas, sattva, rayas y tamas que estábamos hablando, que podríamos decir que uno es el principio como que descubre las cosas, el otro el principio que pone a mover las cosas y el otro el principio que como cubre las cosas, ¿no? Descubrir, poner en movimiento y cubrir, podríamos decir que son sus bases, sus impulsos básicos de cada una de estas gunas. Pero las tres están en equilibrio, ¿no? Esto ya era una parte en la que nos detuvimos brevemente, que son los sentidos y todo, cómo va surgiendo después de todo esto el tattva. Y eso, ese cuadro en algún momento vamos a hacer, probablemente nos vamos a tener ahí, ¿no? Uh-huh. Pero la cosa es que este Purusha emana esta Prakriti y al comienzo de la creación, por su propia voluntad, el señor de Maya, o sea, el Purusha, hace que esta empiece a moverse, como debido al tiempo, al karma, es decir, al destino de las yivas, a las acciones que esas yivas en una creación pasada, las yivas son las almas, ¿no? Uh-huh. Cada una de esas almas, millones nosotros, cada una de las almas individuales, realizaron acciones en otras creaciones y quedaron como latentes dentro del Purusha, y entonces esas, con el paso del tiempo, y su abhava, es decir, la disposición innata de cada una de esas yivas que quedaron adentro como pequeñas individualidades, surge todo esto, ¿no? Y ese tiempo, primero está como en un equilibrio, ahí en Prakriti, y luego se desequilibra. Ya las tres gunas no están en ese mismo equilibrio en el que estaban antes, por el paso del tiempo y por este impulso de karma y su abhava, y hace que evolucione en Mahat o Buddhi. Y de eso, no, todo esto pasa por eso, Mahat o Buddhi, la deidad es Brahma, es decir, en este punto podríamos decir que surge Brahma, el creador del universo, ¿no? De acuerdo a la cosmología hindú, surge por la voluntad y el tiempo y todo, el creador del universo. Y entonces esto, como hablábamos, es bien importante, ¿no? El tiempo, el karma y el swabhava. Swabhava es muy importante porque es lo que es el impulso interno de cada ser, es lo que hace que cada cosa sea lo que es. El pajarito canta, el fuego calienta, qué sé yo. Esa es la disposición innata de cada ser, ¿no? Entonces, este Mahat también, en el paso del tiempo, intenta crear, es decir, Brahma intenta
crear, intenta hacer su creación, pero de alguna manera se frustra esa creación, dominado como estaba por Raya y Sattva, habíamos dicho. Raya es el impulso de querer crear, y Sattva, ese impulso está determinado por algo superior, ¿no? Por un impulso del sabe, de que es un mandato del Ser Supremo, ¿no? Entonces, por esa frustración que le surge de no poder crear, surge un evoluto que estaba dominado por Tamas. Surge como una rabia, y eso es Shiva, y ahí surge con fuerza, digamos, el desequilibrio de rayas, tamas, y entra Tamas en el tamoguna, en el juego, aportando 3 factores, ¿no? Que son sustancia, es decir, esto que podamos tener, ¿no? Jnana, inteligencia, para poder distinguir, y kriya, actividad, es decir, hay una actividad. Entonces esto, digamos, este evoluto, este tamoguna que surge, se llama con el nombre de ahankara o ego. Ahankara significa yo soy, pero aquí estamos hablando del ego cósmico, como hablábamos la otra vez, y sus 3 variedades, que son vaikárico, taiyásico y tamásico, es decir, sátvico, rayásico o tamásico. También el ego. Y de cada uno no son malos, uno bueno el otro, uno bueno el otro malo. No, no, no. Los 3 son muy importantes, porque de ellos surge, como veíamos en la vez pasada, ¿no? Así es como más o menos el esquema, sí. el esquema. Pero de ellos surgen, del ahankara o del ego tamásico, surgen los elementos del universo. Del ego tamásico surge el éter, el aire, el fuego, el agua, la tierra, ¿no? Todos los elementos. Y los tanmatras, que son los elementos sutiles, el punto de conexión con los sentidos, en el fondo, el hecho de que yo los pueda percibir. Y después, del ahankara, del ego sátvico, ¿no? Surge la mente, y la deidad que preside sobre la mente, que es la luna, Chandradeva, y las 10 deidades que presiden sobre los 5 órganos de la percepción que hablábamos, y los 5 órganos de la acción, que es donde está todo en el fondo. Ahí está la mente, y que somos nosotros, y los 10 órganos de la percepción y los 10 órganos de la acción. Los 10 órganos de la percepción, rápidamente, son los que conocemos todos nosotros, ¿no? El gusto, el olfato, el tacto, la vista, el oído, y cada uno corresponde a uno de los elementos, de los 5 elementos, ¿no? De los 5 mahabhutas, la tierra, el olfato, por ejemplo, el agua, el gusto, el fuego, la vista, ¿no? El aire, el tacto, y el éter, el oído. Y lo mismo entonces después con los 5 órganos de la acción. Sí. Y esos son la boca cuando hablo, ¿no? Las manos para hacer cosas, ¿no? Y los pies cuando me traslado, los genitales, la procreación, y el ano, la eliminación, la defecación, la purificación. Entonces, también esos corresponden a los 5 mahabhutas que hablábamos, cada uno de esos órganos de la acción, y cada uno de ellos quiere hacer su acción. Y en eso es donde vamos a entrar después. Por favor, no hay que olvidarse de esto, digamos, de esta parte, ¿no? De que nosotros estamos metidos en esos 5 órganos de la acción y 5 órganos de la percepción, y es nuestro ahankara rayásico, ¿no? De los 10 órganos de la percepción, el intelecto, y el prana, que es la facultad de acción. Prana, que es la facultad de acción, es lo que mueve todo, lo que hace que todo circule, lo que hace que todo se mueva, ¿no? Entonces, bueno, todo eso habíamos hablado más o menos ya la vez pasada. Ahí vimos un poco también las deidades que tienen que ver con los distintos órganos, tanto de la acción como de la percepción, o sea, lo que se llaman en sánscrito jnana indriya, jnanendriya, que son los de la percepción, y karma
indriya o karmendriya, los órganos de la acción, más buddhi, que es la inteligencia, o el mahat que veíamos, y ahankara, que es Shiva, a nivel cósmico y a nivel individual. En los dos niveles estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, el microcosmos y el macrocosmos. Las tres deidades la vimos. Y entonces empezamos con la parte ya a escala humana. Como decíamos, estamos ahí metidos en nuestros sentidos, estamos en nuestro mundo, y a una escala humana, en nuestro mundo real, digamos, tridimensional, las cosas se manifiestan también con una propensidad hacia cubrirse o descubrirse, digamos, hacia lo que podríamos decir, ir sacando los velos o poniendo velos. Y la acción, ya sea de poner o sacar, es rayas, ¿no? Sattva es sacar velos, un poquito descubrir, armonizar. Tamas es poner velos, un poquito ir como... y rayas es lo que hace que esto ocurra en nuestra escala humana, ¿no? Entonces, veíamos este verso que es bien importante del Bhagavad Gita. En realidad nos vamos a basar en lo que vamos a conversar precisamente de lo que dicen las escrituras de India, ¿no? El Bhagavad Gita principalmente, que es muy importante, y también un poco el Srimad Bhagavatam, que ahí es donde nosotros vamos entendiendo cómo juega esto, cómo se ocurre todo este juego de las gunas, de las cualidades, y con nuestros sentidos, con nuestra mente, nosotros vamos ya sea tomando cualidades en un sentido o en el otro. Vamos tomando actitudes en nuestra vida, vamos tomando, en realidad en las escrituras dice que lo que sea que uno tome como comida, beba como agua, la gente con la que se junte, las escrituras que lea, las meditaciones que haga, el lugar que viva, todo ese tipo de cosas afectan las gunas, las cualidades, qué es lo que pasa conmigo, si acaso yo estoy en una vibración más sátvica, más rayásica o más tamásica, ¿no? Perdona acá un momento, que tengo aquí sí, un inconveniente. Ay, este niño que te quiere saludar. Mira. Ah, hola. Hola. Ya, que estaba ahí llorando detrás de la puerta. Entonces... ya, dale, no. Te quiere ir a venir a ver, por eso. Bueno, entonces, como te decía, están las tres gunas, y es algo muy profundo que tiene, como te digo, una implicancia desde la creación misma del universo hasta nuestro día a día, ¿no? Entonces, por eso es que este verso del Bhagavad Gita dice lo que dice, ¿no? Que es que en el fondo el que conoce Purusha y Prakriti junto con las tres gunas, o sea, todo esto ahí está todo en el fondo. Como sea que esté ocupado en acciones, nunca vuelve a nacer. O sea, si conoce realmente este secreto, está más allá de las acciones, por así decirlo, ¿no? Las acciones no lo pueden tocar a una persona así. El que está situado realmente en una posición así, o sea, no es solamente un entendimiento tal vez intelectual, sino que es también un entendimiento en que lo estás viviendo. Eso, por ejemplo, hay ciertos síntomas, o sea, personas así son altamente renunciadas. Todo eso no lo podemos poner aquí, digamos, porque son en realidad muchos versos, podemos hacer tal vez cosas más profundas al respecto, pero los modos de vida de distintos tipos de personas, por ejemplo, en India existen las castas, ¿no? Como tú sabes, pero la casta superior, que es la casta espiritual, no es la casta que tiene más dinero, sino que ahí en las escrituras hindúes te dice que un brahman, por ejemplo, debería vivir prácticamente con
cuando queda una feria, ¿no? Una feria libre, uno va a la feria y las cosas que quedan botadas por ahí en la feria, de eso debería vivir el brahman, no debería preocuparse mucho de su subsistencia. Entonces, o de lo que le llegue, lo que la gente le dé, no con un afán de acaparar ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué motivo? Porque todo está en esto de las tres gunas, es decir, realmente una persona si muestra ciertas cualidades es porque ciertas gunas están más fuertes o ciertas gunas están más débiles, ciertas cualidades están más fuertes, ciertas cualidades están más débiles. Y en eso están las tres gunas de sattva, rayas y tama, ¿no? Como deberíamos, sattva es el poder de revelar, el poder de proyectar es de rayas y el poder de cubrir es de tamas, ¿no? Eso es básicamente como muy en básico lo que podríamos decir que significa cada una. Y como hablábamos, esto es el punto donde está todo realmente tejido. Son como los hilos con los que están hechos el universo, ¿no? Este sattva, rayas y tamas. Estas tres gunas nacidas de la naturaleza atan al alma eterna al cuerpo, ¿no? ¿Cómo la atan? Precisamente en su juego. Ya lo vamos a ver, esto es lo que es el tema de hoy, en lo que nos vamos viendo. Pero básicamente aquí en esto, ¿cómo nos atan estas tres gunas? Porque las tres nos atan al universo. Sattva, siendo luminosa, por así decirlo, y descubridora, también nos ata al universo. Es más fácil darse cuenta cómo nos amarra tal vez rayas y tamas, pero Sattva también nos amarra. ¿Y cómo nos amarra? Entonces dice aquí, de esta, Sattva siendo inmaculada, es iluminadora y sin faltas, es decir, nos va llevando hacia arriba, hacia una vida cada vez más plena, más feliz y qué sé yo, pero ata precisamente al alma a través del apego a la felicidad y el conocimiento. Nos ata a la naturaleza, a los árboles, a la comida rica, así, natural, ¿me entiendes? Nos va dando a esa felicidad de sentir ese contacto en armonía, al conocimiento, a la lectura tal vez de cosas que nos hagan crecer internamente, a los Vedas, al Bhagavad Gita, al Srimad Bhagavatam, qué sé yo, te va haciendo, te atan, bueno, eso en realidad están a otro nivel, pero nos amarran a querer conocer, ¿no? Y luego, aquí dice, la cualidad de rayas es de la pasión, es decir, en el ser humano se manifiesta como pasión. Cuando estamos hablando ya ahora a un nivel humano, como estábamos diciendo, no al nivel cósmico que estábamos hablando, en que esto era la creación de los sentidos y de la mente y qué sé yo, y de la materia, ¿no? Cuando entra en el ser humano, digamos, esta cualidad de rayas, es de la naturaleza de la pasión, y nace de los deseos y los apegos, es decir, de ahí nace, cuando yo empiezo a desear cosas, y empiezo a apegarme a las cosas. Ahí nace rayas. ¿Por qué? Porque me impulsa a la acción. Ahora yo quiero conseguir esas cosas que deseo y a las que estoy apegado. Claro. Entonces, empiezo a la acción. ¿Por qué motivo? Con una acción, con un fruto. Mi fruto es obtener esa satisfacción que yo quiero. Y nuevamente, aquí vemos dónde está la satisfacción. Está en los sentidos y la mente. Es decir, la pasión, los deseos, el apego. El apego es a satisfacer mis sentidos y mi mente. De distintas maneras, distintas personas, a distintas cosas, millones de cosas. A veces, y uno va proyectando eso, por ejemplo, a veces yo quiero satisfacerle los sentidos a alguien que quiero, ¿no? Claro. Le traigo una cosita rica, le hago cariñito, puede ser al mismo gato, por ejemplo. Claro. También le satisfacemos los sentidos al gatito. ¿Me entiendes? A todos los seres en general tendemos a eso. Si uno lo piensa, mira, estos son temas de meditación a los que uno debería que decanten
en ti mismo. ¿Por qué motivo? Porque en realidad ahí está el quid de todo el asunto, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque en realidad la persona está apegada por pasión a deseos, a la acción, a los frutos, y quiere compartir esos frutos por lo general con los suyos. Quiere satisfacerle su sentido, su cuerpo, mantener todo ahí bien, ¿no? Y, y ahí viene todo y los sentidos empiezan a caer, digamos, cada vez como a ser cubiertos por esta noción. ¿Y cuál es la noción? Aquí viene la noción, y esto está más. Y esta es una noción que, si tú te das cuenta, si uno lo ve como de una manera muy objetiva, en realidad todos tenemos este tamas metido adentro. Nadie se salva de tener este tamas, ¿no? Y es necesario en un sentido para que podamos estar aquí, si no tal vez no podríamos estar aquí. ¿Y qué dice ese tama? Dice, es la engañadora de todos aquellos que consideran sus cuerpos como su ser. Mira, qué loco, es decir, ¿quién no? Entonces, hola, ¿quién eres tú? Yo soy Carlos, yo soy Canu, yo soy hombre, yo soy chileno, yo soy, ¿me entiendes? Yo considero mi cuerpo, todas las cosas que yo estoy diciendo están relacionadas con mi cuerpo. Yo no tengo idea que hay más allá de mi cuerpo, si acaso yo soy algo más allá de mi cuerpo de pronto. Entonces, ahí está esa cubierta del alma, porque no estoy entendiendo que soy el alma. Acordémonos que ¿cuál es el poder de Tamas? El poder de cubrir. Claro. Entonces nos cubre con esa idea de que nosotros somos no el alma, sino que somos el cuerpo, somos esto, somos este ser que está aquí con estos sentidos, con esta mente, y estos sentidos tienen deseo y quieren ser satisfechos, ¿no? Quieren ser felices, por así decirlo. Y buscamos la felicidad a través de satisfacer nuestros sentidos y nuestra mente. Entonces, eso, como te digo, están estos tres. Las tres están en alguna medida u otra en todos nosotros, ¿no? Aquí está la amiga Soledad saludando a ti y a mí. Hola Sole, qué bueno que estás Hola, ¿cómo aquí estás, en Sole? vivo. Qué bueno que nos Cariño, estás. un abrazo. Dale, Canu. Entonces todo esto está en todos nosotros, como te digo, en mezcla. Y en algunas cosas, en algunas ciertas áreas de nuestra vida somos más sátvicos o más rayásicos o más tamásicos. Nos entra en algunos momentos del día y momentos del día que están controlados, digamos, por alguna de las gunas. Normalmente el momento de antes del amanecer es sátvico, tamásico es la noche, el día, el mediodía es rayásico, ¿no? Entonces la mañana es sátvica. Así son distintos momentos del día, también tienen su guna. Entonces, así uno puede ir armonizando, por así decirlo. Por eso se pide que uno más bien medite en la mañana, en la madrugada, porque es la hora sátvica. La hora rayásica es para hacer cosas y la hora tamásica es para dormir, ¿no? Hola Entra uno Mónica. Ahí está llegando. como en... Que Hola, está Mónica, como ¿qué tal? llegando más gente ahora, así que Qué estamos. bueno. Y seguimos, bueno, con la siguiente cosa, ¿no? Entonces el camino en realidad es ir hacia Sattva. La salida, digamos, está hacia allá, hacia Sattva, ¿no? Sattva, vamos a ver de qué se trata, o sea, qué significa. Y Sattva produce en nosotros sabiduría, armonización, ¿no? Esa gente que a veces tú ves, por ejemplo, que vive naturalmente una vida sátvica sin ni siquiera saber de estas cosas. Es decir, ponte tú, vive en un lugar, no sé, en el campo, tiene una dieta relativamente natural, tal vez vegetariana, y naturalmente tú vas a esas personas y tienen una sabiduría como natural del pueblo, no sé, una cosa así como que viene de ahí. Y eso es porque en realidad lo que va es la guna que uno haya desarrollado, lo que te va a hacer entender ciertas cosas naturalmente, te va a hacer ver ciertas cosas naturalmente. La codicia viene de raya. Una persona que está en sattva, por ejemplo, va a decir,
codicia, pero ¿por qué si al final, imagínate, yo me voy a ir de este cuerpo, ¿qué saco con, no sé, esforzarme o hacerle daño a otra gente por lograr cierto, ¿no? Y finalmente el tamas tiene que ver, hay una palabra que a mí se llama medha en sánscrito, que significa, aquí está como error obstinado, pero también se puede traducir como locura, y que es como ver las cosas al revés también, es estar como viendo las cosas patas para arriba, que uno cree que lo bueno es malo, que lo malo es bueno, ¿me entiendes? Y ese error es obstinado. Es decir, no hay una apertura a decir, oh, a ver, ¿cómo será la cosa? O podré estar equivocado. No, estás metido en tu error y estás convencido de que estás en lo correcto. Eso es una característica de Tamas. El estupor, quedar así como sin saber qué hacer en una cosa, ¿no? Y la ignorancia. La ignorancia aquí de avidya, que significa también eso de pensar que el cuerpo, que lo que es temporal, es real. Ese tipo de ignorancia, ¿no? Que pensar de que las cosas que van a acabar en algún momento son por las que uno se debe esforzar. Ese tipo de ignorancia es la que produce Tama. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco como una representación de las tres gunas, un poco, ¿no? Donde están acá abajo Tamas, podríamos ver que está como lo más violento en realidad, lo más oscuro, la identificación con ciertas formas de vida más violentas, básicamente. Rayas está con la ambición, con el deseo de tener muchas cosas, mucho disfrute, y básicamente, como te digo, de disfrute de los sentidos y de los placeres y todas las cosas, ¿no? Y después sattva es como la tranquilidad, el estar en un estado de armonía, y ahí, bueno, aquí están representados en esta diapositiva que estamos viendo por los devatas, los distintos tipos de devas hindúes que ahí está Brahma, Ganesh, ¿no? Distintas, Sarasvati, distintas deidades hindúes, Gandharva, Apsara. Entonces, estas tres modalidades de la naturaleza en el fondo son lo que crean también todos los mundos por los cuales nos movemos. Si nosotros nos apegamos mucho hacia la modalidad de sattva, vamos hacia abajo, o sea, de tamas, vamos hacia abajo, y vamos a descender a tipos de vida inferior. Si nos quedamos muy apegados en rayas en el medio, más o menos, ¿no? Como el nivel humano, y si nos apegamos hacia sattva, hacia lo hermoso, y somos bondadosos también, porque sattva implica ser bondadoso también, ¿no? Entonces eso también te lleva, como quien dice, a crear otro tipo de cualidades. Entonces ahí, a mí me gusta mucho Qué bonita. lastimosamente la busqué por muchas partes, fíjate, con una buena calidad de imagen, pero no la encontré con la mejor calidad. La cosa es que aquí se ve bien claro, ¿no? Cómo son las distintas cosas. En realidad, todo está gobernado por los hilos de estas tres modalidades, de estas tres gunas de sattva, rayas y tamas, que nos van llevando en distintas direcciones y cosas, y viviendo. Nosotros lo que vamos haciendo es identificarnos, desear, y a través de eso vamos adquiriendo karma, no se nos va pegando el karma, la acción, nos vamos identificando con esa acción y vamos desarrollando nuestra naturaleza, nuestro svabhava con el tiempo, ¿no? Entonces, aquí, para entender esto, yo puse del Bhagavad Gita básicamente unos versos muy importantes que nos ayudan a entender un poquitito toda esta cosa de cómo se va mostrando en el ser humano todo esto, ¿no? Entonces, en el 17, en el verso 17, o sea, perdón, en el capítulo 17, bueno, yo puse a partir del 2, pero si quiere puedo leer el 1 para que
sepamos también el 1, porque es una pregunta, ¿no? ¿Ya? Arjuna dijo: aquellos dotados con fe, que adoran a los dioses y a otros, rechazando lo que dicen las escrituras, ¿dónde están ellos parados, oh Krishna? ¿En sattva, rayas o tamas? ¿No? Le pregunta Arjuna a Krishna. Y entonces Krishna le dice a Arjuna, el Señor Supremo dijo, de acuerdo a las cualidades innatas de cada ser encarnado, la fe puede ser de 3 tipos también: sátvica, rayásica o tamásica. Escucha de ella. La fe es de acuerdo a la disposición mental de cada ser, es decir, yo me siento atraído al tipo de fe con el que mi swabhava, mi disposición innata, viene. Yo cuando nazco tengo una disposición hacia un tipo de fe. Ese tipo de fe puede ser a distintas cosas, o sea, alguien dice, pero yo no creo en nada. Esa es tu fe, ¿me entiendes, no? Ese es tu tipo de fe, tu disposición mental te lleva a creer eso. A eso se refiere, digamos. Yo creo solamente en que la materia es real, el cuerpo es lo único que hay. Ok, esa es tu fe, esa es tu disposición mental a creer en eso. Entonces, de acuerdo a cada cualidad que nosotros hemos desarrollado, nacemos con una disposición mental a creer en cierta cosa. Y esa creencia nos forma de alguna manera, nos hace de alguna manera. Por eso dicen que para el que cree en Dios, dice, yo una vez escuché, ¿no?, que decía que para el que cree en Dios, ningún argumento lo va a convencer de que Dios no existe, y para el que no cree en Dios, ningún argumento lo va a convencer de que sí existe. Entonces, la disposición innata lo lleva hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y de acuerdo a cualquier cosa que haya adquirido, la naturaleza que haya adquirido, es decir, las gunas que ha ido jugando en otras vidas, es con el tipo de fe que nace, con el tipo de creencia que nace. Entonces, las personas de disposición sátvica, dice, adoran a los dioses, ¿no? Aquellos de temperamento rayásico, a los demonios y a los semidioses, ¿no? Y los de disposición tamásica, principalmente a los espíritus y de los muertos y fantasmas. Entonces ahí los demonios y semidioses que habla son yakshas y rakshasas, es decir, seres muy egoístas básicamente y apegados al disfrute precisamente. Y los tamásicos, dice, pretas y buta, o sea, fantasmas y seres descarnados de distintos tipos, como las animitas, ponte tú, qué sé yo, o sea, por el estilo que existen en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, la adoración a los espíritus de los muertos y fantasmas es de un tipo tamásica. Entonces, después, bueno, y también aquí dice, seguimos porque todo esto que dice es súper muy interesante. Si quieren en algún momento detener en alguna de estas partes o hablar un poco más de alguna de estas cosas, pero creo que son bastante claras. Voy a aprovechar la pausa para transmitirte los saludos de Francisco Palacio, Jainitai, Jainitai, Francisco, un abrazo. que te agradece la charla. Gracias por estar acá, Francisco, Mónica y toda la gente que se ha ido sumando. Horacio, por ahí lo vi también. Bienvenido. Bueno, eso da un poco de tiempo para que lean bien esos textos que están ahí. Sí. Y bueno, el que nos queda abajo es que dice, es muy interesante, ¿no? Aquellos que practican austeridades de acuerdo a sus propias ideas. Muchas veces nosotros lo vemos hoy en día, eso es súper común, ¿no? De que las personas se hacen sus propias ideas de qué hacer, qué no hacer, y cómo hacerlo y cómo no hacerlo, y toda una serie de cosas, ¿no? Y bueno, y como veíamos antes, mira qué loco, porque esto es tamásico, ¿no? Error obstinado. Es decir, antes veíamos que una de las cualidades del tamoguna es... Entonces, aquí dice, aquellos que practican austeridades de acuerdo a sus propias ideas, por lo general es con un error obstinado que pasa eso, ¿no? Por lo menos a mí me ha tocado verlo muchas veces. Buscan a veces dañar a otras personas, lo hacen por odio, hace un tipo de ritual, no sé, para tirarle un mal de ojo a una persona, o qué sé yo, que actúan impulsados por el orgullo y el egoísmo. En realidad, en el fondo, lo que uno hace es por orgullo, por egoísmo, ¿no? Esa es la motivación, porque
Eso es como lo importante, siempre. Darse cuenta qué es lo que mueve a la persona a hacer lo que hace. Cano, tengo un problema doméstico, están buscando el gato, así que necesito devolverlo porque si no, no me van a dejar concentrarme. Ya, dale. Pero si quieres, sigue conversando con los chicos y yo vengo al tiro, ¿ya? Ya, Dame un ya. segundo. Ya. Bueno, entonces, como decía, el orgullo y el egoísmo, es decir, en el fondo, ¿qué es lo que me mueve a mí a hacer lo que yo hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que hace que yo me mueva al final de cuentas? ¿Cuál es la motivación? Hay millones de motivaciones y la gente a veces sabe qué es lo correcto por hacer, por así decirlo. O sea, si estás en una posición determinada, a veces una persona tiene que jugar un rol espiritual o no sé, sabe lo que es correcto, lo que la gente espera de alguna manera ver o escuchar, y sabe más o menos qué es lo que puede decir. Entonces, pero ¿qué es lo que lo está moviendo? ¿Realmente está haciendo eso de no sé, lo que sea, esa meditación, ese sacrificio, esa austeridad, ese regalo? ¿Lo está haciendo por un motivo altruista realmente o está siendo movido por qué? ¿Por un deseo de orgullo, un egoísmo? ¿No? Y aquí dice, y son impelidos por la fuerza del apego y la lujuria. Es decir, a veces el deseo de mostrarse, de pavonearse, de obtener algo también a cambio por lo que yo estoy haciendo esto para poder, no sé, obtener poderes o riquezas o qué sé yo, ¿no? Entonces, son impelidos por esa fuerza, por el apego a veces a hacer grandes austeridades, por ejemplo, en las escrituras hindúes, en las Puranas, figuran historias de grandes demonios que hicieron grandes austeridades, fueron grandes yogis y lograron la perfección en el yoga, pero sus egos estaban identificados, digamos, totalmente estaban tomados por esta tamoguna, entonces ellos no eran capaces de darse cuenta de la realidad, veían todo torcido, ¿no? Y entonces ellos, ¿qué lo lleva entonces a hacer todas esas austeridades? Porque puedes ver dos personas, uno está haciendo austeridades, yoga, ahí meditando por miles de años, y otro igual también está haciendo yoga, meditando por miles de años. Uno quiere tal vez la iluminación, desapegarse, no sé, del mundo, o entender la realidad. Otro de pronto quiere ser el dueño del universo. Claro. ¿Me entiendes? Está haciendo la austeridad porque dice, oh, cuando logre el fin último de estas austeridades voy a hacerme el dueño del universo. También puede ser. Existe, y muchísimo más de lo que uno cree. En India existe muchísimo. Mucha gente que sabe que haciendo ciertas austeridades va a lograr un fruto determinado y a veces más y más, ¿no? Claro. A veces llega, como te digo, a niveles de demonios épicos que fueron capaces con sus austeridades de incluso sacar a los dioses del cielo. Entonces, y dice aquí que atormentan a sus cuerpos y a los elementos que lo componen y a mí, ciertamente que me encuentro dentro de sus cuerpos. Entiende que son ellos de naturaleza demoníaca. Es decir, es una idea mía, yo lo hago a mi propia pinta, creo que lo voy a hacer de una manera, por lo general lo hago con un deseo egoísta. Siempre hay un daño hacia otro, porque si yo quiero más para mí, estoy dañando a otro que le va a faltar. Entonces, siempre hay un daño para otro. Al final de cuentas, cuando la motivación es así egoísta, actúan impulsados por el orgullo. Mira lo que soy capaz de hacer. Y el egoísmo. No, yo para mí voy a lograr ser el más grande. Mira, me van a coronar el rey del universo. Soy el, como decía, el rey Fénix. Soy el rey Fénix, ¿no? Y son impelidos por la fuerza del apego y la lujuria y atormentan sus cuerpos y los elementos que lo componen al cuerpo, ¿no? Canu, Francisco hace una pregunta, hace un rato ya que la tiene hecha. Dice, si le puedes hablar de la diferencia del plano de la bondad sátvica en comparación a la bondad pura que entiende trasciende los gunas. Ya vamos, sí, claro que sí.
Claro que sí. Lo que pasa es que, como te decía, existen estas tres modalidades que son el universo al final de cuentas, ¿no? Si lo vemos por acá atrás, ahí. Existen, pero más allá de estas tres modalidades por así, que nos tienen aquí atrapados, existe como lo que se le ha llamado, lo que bien dice ahí el Keiko, el Suda Sattva o el puro, el Sattva que está más allá. A través de Sattva, del Sattva en este mundo, digamos, nosotros vamos descubriendo ese Sattva que está más allá. Eh, pero en realidad está más allá en todo sentido, entonces por eso y ahí entendemos el verso que leíamos antes, que el que entiende el secreto de Purusha Prakriti y las tres gunas, haga lo que haga, no queda atrapado en la acción. ¿Por qué? Porque realmente está situado en ese más allá, en ese Suda Sattva que dice. Entonces lo que pasa con las tres gunas en el cuerpo no lo afecta de alguna manera, ¿no? Entonces sí, vamos a ir para allá, ¿no? De todas maneras a ir más allá. Y eso tiene que ver, bueno, ahí creo que deberíamos hacer tal vez para la siguiente, porque ir hacia ese paso más allá que tú dices, es muy importante hacerlo. Y me alegro que lo hayas sacado, porque estaba yo pensando en la duda si ir a ese paso del Suda Sattva más allá o quedarnos aquí. Entonces, aquí, como te decía, estamos viendo esto y cómo ver las tres gunas en nuestro día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo las vamos viendo? Aquí la comida puede ser de las tres gunas, de acuerdo a la naturaleza innata, uno tiende a preferir ese tipo de comida de por sí, y también, por supuesto, si es que uno entiende y empieza a entender un poco esto, tú que dices, oh, me gustan comidas un poco tamásicas, voy a tratar de aumentar mi dieta sátvica, ¿no? O voy a tratar de aumentar mi dieta un poco rayásica porque parece que estoy un poco echado, no sé, medio adormilado, no sé, etcétera, etcétera. También dice, de la misma manera, los sacrificios. El sacrificio no se entiende como, nuevamente, si volvemos a los pasos anteriores, esa mortificación del cuerpo que hemos aprendido aquí, o de los elementos que lo componen, o del que mora en el cuerpo, sino que sacrificio significa simplemente una ofrenda que yo hago. Una ofrenda, ponte tú, puede ser simplemente cualquier cosa, ¿no? Un canto, el mantra que estoy cantando, una acción, pues la comida antes de comérmela. Cualquier cosa puede ser un sacrificio, eso se llama un sacrificio. Aquí vamos a aprender un poquito de eso. También, las penitencias, Claro, es que la caridad. sacrificio es una palabra que se ha entendido muy mal, porque en realidad Mal. significa hacer algo No es sagrado. sufrir, Claro, claro, no un no sufrir, sufrimiento. Eso no sí. sufrir, no mortificarse ni sufrir, no se refiere a eso la palabra, por lo menos que sea, es hacer ficio, hacer sagrado, ¿no? Claro. Como tú decías bien recién ahora, sacrificio. Lo que pasa es que Claro, de no hacer estamos algo hablando sacro, de de hacer algo sacralizar. sagrado. Sí, sí, sí. Entonces, no estamos hablando acá de palabras sánscritas que son un poco distintas, ¿no? Entonces hay que irlas como explicando y tienen ciertas traducciones y todo. Las penitencias se refiere a tapacias, austeridades, ¿no? Y la caridad también es de tres tipos, es el dar. Ahora vamos a ver sus distinciones, ¿no? La comida, que promueve la longevidad, la inteligencia, el vigor, la salud, la felicidad y la alegría, que son jugosas, suculentas, sustanciales y naturalmente agradables, son preferidos por la gente de disposición sátvica. Es decir, si tú ves así en general, ¿qué promueve la longevidad? Tienen que ser cosas realmente naturales, llenas de prana, llenas de energía. La persona naturalmente va a tender hacia esas cosas. Promueve la inteligencia, te despiertan, ¿no? Ya vemos que hay alimentos, ya la red está llena, ¿no? Consuma esto, consuma lo otro, le hace bien al cerebro, las pasas, bueno, eso, las almendras, qué sé yo, los lácteos, algunos dicen que sí, otros que no. Yo creo que sí, yo creo que los lácteos son totalmente sátvicos.
y promueven la longevidad. Lo que pasa es que con el proceso que les hacen cuando llegan cajitas ya no pierden esa cualidad, ya no son más sátvicos, por así decirlo. Pero bueno, eso es otro tema también. Bueno, pero El eso vigor, es es decir, cierto, igual que cuando uno come demasiado, pues uno queda así como súper cansado, aletargado, aletargado, claro, te pone claro, tamásico. se pone estamásico, exactamente. Es decir, también podríamos decir que hay tres maneras de comer, una manera sátvica, rayásica y tamásica, Mm, ¿no? Comer así por gula, que hay tamásico, que hay pesado, después sátvico es tratar de quedar en la mejor livianito posible, ¿no? Lo más despierto y bien posible. Entonces, después, aquí yo puse brazada, eso sí, eran unas ah, comidas qué rico, sí. ricas. Esta en realidad pertenece al Sudasattva, pero ya vamos a hablar de eso. Pero son cosas que están bonitas, presentadas. Esto de todas maneras es sattva, desde nuestro punto de vista, ¿no? Mira, lindo lo de ahí, te dan ganas de, como que te despierta, a mí por lo menos me lo despertaba cuando lo vi, ¿no? Oh, oh, como que se ve tan rico todo, así tan... Entra por los ojos, por lo menos aquí. Claro, se ve como bondadoso si tú lo piensas, se ve como clarito, se ve como luminoso, ¿no? Eso es sátvico, es una comida sátvica, ¿no? Eh, entonces, bueno, en realidad suda sattva. Después las comidas que son amargas, ácidas, saladas, o sea, fuertes, todos los sabores muy fuertes, demasiado caliente, picante, secas, que queman y al final causan sufrimiento, dolor, enfermedad, ¿no? Si tú comes mucho de eso, te dan úlcera, mucho ají, te da úlcera, qué sé yo, el hígado sufre, qué sé yo, no sé cuántas cosas, el colon. Entonces, ese tipo de alimentos son queridos por la gente de propensidad rayásica. Y lo que pasa es que eso te aumenta, cada una de estas cosas te aumenta esa propensidad, por así decirlo, afecta a todo el sistema. Entonces, por eso es bueno propender hacia las comidas de tipo sátvico, lo más sátvico posible, ¿no? Y la comida tamásica es comida mal cocinada, que ha quedado ahí media como, la vez, bueno, hay que comerme esto, oye, que está rico, Claro. o no totalmente madura, insípida, pútrida, rancia, contaminada, y que es impuro también. Es querida por la gente de disposición tamásica, ¿no? A veces a la gente le gusta guardar las cosas hartos días y dejarlas varios días para que se ponga más, ¿no? Agarra una cierta vibración más tamásica a medida que pasa cuando ya no es fresca, ¿no? Entonces, ahí nos vamos nosotros llenando, como te digo, a través de lo que comemos, de un tipo de comida, del otro tipo de comida. Por supuesto, Raya, hay muchos matices. Por ejemplo, tenemos el jengibre. El jengibre, si bien es picante, pero es sátvico, ¿no? Bastante sátvico. Es un rayásico sátvico. Que es distinto a otros tipos de picantes que pueden ser más tamásicos, no sé, tal vez un ají ahumado, como tipo más merquén, puede tener una vibración un poco más pesadita, ¿me entiendes? Así distintos tipos, uno puede ir viendo que hay muchos matices de combinaciones, como les digo, no es una sola cosa, sino que está todo muy, 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 muy interlazado. Ahí, bueno, el sacrificio que se ofrece de acuerdo a las instrucciones de las escrituras, es decir, en este caso los Vedas estamos hablando de los Puranas, estamos hablando de todo esto, por gente que no espera nada a cambio, es decir, yo lo estoy haciendo no por ningún motivo egoísta en que yo quiero lograr algún beneficio para mí, poder o algo así, no, nada de eso, sino que simplemente porque sabe que estos tipos de sacrificios deben ser realizados. Es lo correcto, es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sacrificios, por ejemplo, son de tipo sátvico? Por ejemplo, hay sacrificios muy bonitos en los Vedas, ¿no? Que te dice, tendríamos nosotros que hacer diariamente, normalmente, 5 sacrificios, que son a los devas,
¿Cómo es eso? Dejando caer agüita nomás a la tierra. Tú dejas caer piensas en los devas y les ofreces a ellos, a todos los devas, y dejas caer un poquito de agüita a las devas. Después, a los rishi, que son nuestros maestros, los que nos han dado todo este tipo de escrituras, instrucciones, de cómo hacer las cosas, que han visto las cosas para nosotros, ¿no? Y que obviamente han trascendido ese sattva, nos han llevado más allá de sattva, nos han llevado más allá, han visto ese que está más allá y nos van llevando de a poco hacia allá, ¿no? Esos son los rishi. Entonces también lo mismo, agua dejas caer en la tierra, pensando en los maestros, todos los maestros que nos ayudan en la iluminación, y a nuestros antepasados, que en sánscrito se llaman los pitri. Entonces lo mismo, ofreces agua, también se hacen otro tipo de ceremonias como alimentar personas o qué sé yo. Bueno, hay otros tipos separados, los antepasados. Pero basta con que dejes caer diariamente, ponte tú lo que te decía, a esos tres seres, a los dioses, a los sabios, a los rishi, a los maestros y a los de los que hemos recibido, digamos, buenas cosas, a todos, ¿no? Y a los antepasados nuestros, gracias a los cuales estamos aquí, tenemos este cuerpo y podemos estar viviendo y entendiendo todas estas cosas. Entonces a todos esos seres nosotros les podemos entregar mentalmente, digamos, dejando caer un poquitito de agua a la tierra todos los días en el amanecer. Cumplimos nuestra deuda con ellos de un sentido. Y los otros dos, digamos, que nos quedarían serían los animales, como tener un gatito, no sé, darle a las palomitas, o qué sé yo, a los ratones, no sé, a cualquier tipo de seres, y a los seres humanos, a los otros seres humanos. Es decir, si normalmente el deber de todo ser humano es compartir, ¿no? Compartir si tiene. Ya vamos a ver, eso es, digamos, sátvico, todo esto que estamos hablando es sátvico. Entonces, ¿por qué? Porque tú en el fondo sabes que esto es lo que se debe hacer y no esperas nada a cambio, es decir, estás cumpliendo en el fondo con tu deuda con el universo, con hacer estos 5 sacrificios. El sacrificio, sin embargo, que es ofrecido como un mero show. Oh, mira, tremendo sacrificio, estoy haciendo, miren todo, o con el deseo de obtener un fruto. Vaya, sí, pero quiero plata, por favor, me vaya bien en el trabajo, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Esos son rayásicos, porque yo en realidad, todo raya siempre quiere, desea, no tiene obtener algo. Y después los sacrificios que no están de acuerdo a las escrituras, que son simplemente cosas que yo me imagino, ya lo vimos eso antes, los cuales no se ofrecen alimentos. Ofrecer alimentos es muy importante dentro de la cultura védica, ¿no? O sea, uno no debería ser egoísta con los alimentos, si no quieres pasar hambre. Si quieres pasar hambre, puedes ser egoísta con los alimentos, no hay problema. Entonces te dice, por ejemplo, que los comerciantes, ponte tú, de alimentos, la gente que tiene negocios de alimentos, debería donar algo de esos alimentos porque en realidad los alimentos no son de quién son. Originalmente, ¿de quién son? ¿Alguien me puede decir quién puede realmente proclamar? O sea, hoy en día hay unos patúos sinvergüenzas que por supuesto quieren proclamar posesión de todo, ¿no? Pero bueno, no es verdad. eso se está viendo bien patentemente con el tema de las semillas, que está... Las semillas, claro. Claro, es un ¿De tema. dónde patúo? Sí, pues Es sí. como, yo me reía, es O como el ir a agua, agarrar o el es como el agua. agua. ¿De dónde la dieron, Pertenece patúo? a todos los seres humanos por Claro, igual, segurito. punto. ¿De dónde la viste? No, no solo ser humano, toda la vida. Bueno, toda la vida, sí, pues. Claro, porque los pájaros también tienen derecho y los animales y todos tienen su derecho a vivir, si no, no estarían aquí. Es decir, Dios las puso aquí y si no, la naturaleza ya no cree en Dios, pero están aquí igual, da lo mismo. No creen en Dios, ok, pero igual están aquí. Entonces, de alguna manera, tienen que estar aquí, ¿me entiendes? Entonces, bueno, y después, por eso el ofrecer alimentos es importante en general, ¿no? Es importante. Y en los que no se le paga a los oficiantes, bueno,
siempre también es importante entender, o sea, oye, al final de cuentas todos vivimos en un mundo en el que esta persona que está haciendo algo por ti, ¿cachai? También necesita tal vez de que tú, ahora el oficiante no tiene que decir, oye, Claro. págame un palo por hacer esta ceremonia que te voy a hacer ahora. No, 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 no. ¿Me entiendes? El otro no debería estar contento si diste 100 pesos, 1000 pesos, 5000, 10.000, 1.000.000. Debería hacer la misma ceremonia. ¿Me entiendes por qué? Porque es lo que tiene que ser, ¿no? Si es que está en sattva. Claro. Pero si es que no, va a estar haciéndolo como un show. Oh, mira la media ceremonia, mira las ceremonias que soy capaz de hacer, guau, ¿no? Y quiero tener un fruto, bueno, que me entre la platita, aquí, majito lindo, ¿no? También puedo saber hacer ceremonias muy bien, pero tal vez mi deseo rayásico está ahí fuerte. Entonces todo eso es importante que uno lo vaya distinguiendo, no se quede en el afuera, en los cuales no se cantan himnos auspiciosos, también muy importante, es decir, deben ser cantados mantras, deben ser cantados himnos en las ceremonias auspiciosas, en todas las ceremonias auspiciosas, ¿no? Om Tat Sat, nosotros partimos cantando himnos, ¿no? Para que sea auspicioso. Y están desprovistos de fe. Es decir, al final de cuentas, oye, yo me acuerdo una vez, ¿te acuerdas tú? No? Hace muchísimos años, muchos años, yo leía el tarot por ahí. Sí, me acuerdo. Ahí donde nos conocimos. Por esas épocas te Claro. conocí, sí. Ahí nos conocimos, claro. Y llegó una vez, me acuerdo, un sacerdote a verse el tarot. Y cuando le estaba leyendo me dice, oye, ¿tú crees en Dios y todas estas cosas? Y le dije, sí, claro. ¿Sabes? Porque yo, la verdad, como que no creo mucho. Te les prometo, bueno, esto no te voy a decir, no tengo idea ni siquiera quién era, pero me dejó a mí sorprendido porque era un sacerdote, vino a leerse el tarot y toda la cosa. Y me decía que él mismo como que no tenía fe ya en su cosa, ¿no? Entonces todo eso es tamásico. Todas esas cosas, cuando uno ya no tiene fe, cuando lo hace simplemente automáticamente, es tamásico. No, está como cubierto. Bueno, en defensa Seguimos del con la cosa. sacerdote, igual hay varias instituciones que a la larga terminan matando la fe en la gente, en Me vez de, terminan matando la fe y eso es porque realmente... de propiciarla, de enrelarla de buena forma, que es lo que Exactamente, debería ser. Mm. exactamente. Entonces ahí viene lo siguiente, dice ahí la adoración de los dioses, o sea, cuando hablamos de la adoración de los dioses, también hay que entender la cosa hindú, cómo se entiende, es decir, es como que es todo el universo lo que tú estás adorando, que está representado de alguna manera, son los dioses y el Dios, todo, está por todas partes. Mis sentidos, tuviste que están gobernados por dioses, el sol es un dios, la luna es un dios, el agua es un dios, y el aire, y todo, es decir, la tierra, ¿me entiendes? Todo es sagrado, por así decirlo. Entonces, cuando decimos adoración a los dioses, estamos diciendo lo que podríamos decir hoy en día, todo tipo de conexión con lo sagrado de lo que nos rodea, ¿no? Los brahmanes es la gente espiritual en el fondo. No es que estemos hablando de una persona que haya nacido de casta brahmana. Aquí en las escrituras hindúes, como te digo, hay millones de lugares hay que conocer. Dice en el fondo que una persona tiene que mostrar no solamente haber nacido en un lugar, sino que mostrar cualidades de cierta cosa, ¿no? Para hacer eso. Entonces, cuando hablamos de los brahmanes, es las personas que realmente tienen una inquietud real por algo espiritual. Y esa inquietud real por algo espiritual significa que normalmente no hay deseos, como veíamos, por otras cosas, por bienes, orgullo, nombre, o qué sé yo, sino que realmente lo que te mueve es el descubrimiento de eso espiritual. Entonces, los brahmanes, los mayores, es muy importante en la cultura védica, digamos, el adulto mayor, como estamos diciendo hoy en día, ¿no? Y aquí lo dice, es decir, parte de las cosas sáttvicas es el que cuidemos a nuestros adultos mayores, ¿no? A la gente que ya
está qué sé yo, de a poco terminando sus vidas. Y las grandes almas, o sea, bueno, nuevamente la gente que está dedicada y que ha ido más allá, ¿no? Y siempre es bueno tratar de ubicar a esta gente, de cultivar a esta gente, de honrar a esta gente, ver las cualidades de pureza, de honestidad. Estas cosas son importantes, ¿no? Pureza, honestidad, continencia. Continencia se refiere a los sentidos, ¿no? Es decir, que tú eres capaz de controlar tus sentidos hasta un cierto punto, de que la continencia se refiere a que en última instancia yo aspiro a controlar mis sentidos, ¿me entiendes? Es decir, yo no estoy diciendo, oye, ya vuélvete una persona súper austera en estos momentos, que come muy poquitito frugalmente, que no tiene sexo nunca más en la vida, o qué sé yo, cosas así. No. Si una persona tiene deseos, tiene impulsos fuertes, no tiene que ser hipócrita, tiene que ser honesto primero que nada, y en ese sentido su continencia es, por ejemplo, hay distintas cosas, puede ser una persona, la continencia puede ser, en vez de comer todos los días un dulce rico, decir voy a comer una vez a la semana la torta. No sé, ¿me entiendes? Pero darte el gusto igual, si no hay problema. Ser Para capaz que de hacer restricción en el fondo. en el fondo ir bajando un poco la cuota, ir pasándole, ir dándote cuenta del mecanismo, ir dándote cuenta de cómo los sentidos te llevan te arrastran hacia sus objetos de deseo y a la vez te alejan de los objetos que rechazan. Entonces cuando tú vas viendo ese juego con la mente, entonces ¿cuál es la continencia? La continencia es esa de poder ir por lo menos entrando en un control, en una conciencia. La verdadera continencia, la que quieren decir ellos, ojalá que nosotros pudiéramos tenerlo en el yoga, ¿no? El tercer paso, cuarto paso del yoga para Tyahara, cuando los sentidos, dice como una tortuga, se absorben dentro de la mente. En ese momento los sentidos están totalmente hacia adentro, no pesco absolutamente nada de afuera, ¿no? Pero eso es muy difícil. Y la no violencia, otro punto muy importante, porque en realidad estas cosas nos van llevando hacia entender qué somos nosotros. La no violencia es porque si yo soy violento con el otro, estoy siendo violento conmigo mismo. Entonces, estas cosas que nos nombran aquí, ¿no? Se llaman las penitencias del cuerpo. Las penitencias de hablar es tratar de palabras que no causen irritación a otro, que sean veraces, es decir, que hablen la verdad, ¿no es cierto? Agradables, beneficiosas, que hagan que las personas entiendan, suban, crezcan, no que vayan hacia abajo. El estudio de los Vedas y los Shastras, esto es importante porque lo que te decía, o sea, aquí estamos hablando, lo que le decía a un amigo el otro día, que en realidad cuando hablamos de esta cosa, por ejemplo, de esto que estamos hablando, estas son escrituras hindúes, pero cuando estamos hablando, veamos el tema, alguien va a decir, son escrituras, ok, pero para. Veamos el tema, ¿cuál es el tema? La mente y los sentidos. ¿Tú tienes mente? ¿Tienes sentido? Sí. Entonces, no estamos hablando de una creencia, estamos hablando de algo real. La lengua me dice, necesito comer esto rico, necesito probar este sabor. Sí, a todos nos pasa, a mí me ha pasado, no puedo decir, por lo menos por mi experiencia, lo sé. Enamorarse, necesito estar con esa persona. No sé, me ha pasado, ¿me entiendes? A todos nos ha pasado 1000 cosas así. Son nuestros sentidos que nos impulsan y nos llevan con toda la fuerza. Entonces, nosotros debemos tratar de encontrar la capacidad de ir controlando nuestros sentidos. A ver, esperamos un poquito. Oye, necesito el cargador, por favor. Sí, se me va a acabar la batería del computador. Y, entonces eso es súper importante, ¿no? ¿Y por qué pone los Vedas y Shastras, las escrituras hindúes? Porque la verdad es que estas escrituras hindúes son, nos llevan hacia Sattva, ¿no? Nos van llevando hacia Sattva.
nos va llevando hacia sattva, nos va llevando hacia sattva, de a poco nos va ubicando un poco en el lugar y Se fue el se PowerPoint, fue la presentación. Pero no la importa, presentación. esperamos que la coloques de nuevo. Aprovecho de recordarle a todos que pueden hacer sus preguntas, que las vamos a ir transmitiendo a Canu para que las vaya contestando. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora. Ahí para que nos escriban por el Face o por el YouTube. Sí, pues, A ver, espera un poquito porque voy a mientras, tener que ponerla, me volvió al principio de la presentación. bueno, mira, Se van a volver a la misma mientras la buscas, un poco mientras una. te he estado escuchando toda la explicación, preguntarte si en realidad el fondo de todo esto es, bueno, se entiende, ¿no? Que desapegarse del fruto de la acción, ¿no es cierto? Pero Exactamente. ¿eso basta? ¿Eso sería suficiente? Eh, no verdaderamente, no es solamente eso, o sea, la verdad es que lo que pasa, y eso es ya como el tema como que deberíamos tratar tal vez la próxima semana, que es también a lo que hacía referencia Francisco, que es lo que va más allá de estas cosas, ¿no? Y en realidad no basta, hay que ir más allá, pero el camino es hacia allá. Nosotros debemos tratar de, por ejemplo, ser agradables en hablar, de no provocarles problemas a la gente cuando conversamos, no en irritar a la gente, eh, tratar de ser veraz, tratar de hablar palabras que sean beneficiosas, qué sé yo, debemos tratar de aspirar hacia eso. Y además que esto nos va dando también la posibilidad de entender qué personas puedan estar en esta situación, ¿no es cierto? O sea, si vemos personas llenas de ego, llenas de orgullo, haciendo cosas o enojados, qué sé yo, tratando mal a veces a las personas, significa que por supuesto no pueden haber desarrollado ciertas cualidades sattva mucho. No, mira, ¿por qué la alegría mental, la acidez, hábito de meditar? Ah, bueno, aquí nos faltó los Vedas y Shastra, por lo que te decía, nos van llevando hacia sattva. Los Vedas y Shastra, ahí están los mantras. Si la gente escucha cualquier mantra por ahí, Om Namah Shivaya o el Gayatri Mantra, todo eso son los Vedas y son los Shastras. O sea, si me dicen los Vedas, son el Gayatri Mantra, son Mm. el mantra de Krishna, ¿no? Todo eso son la práctica de cantar el divino nombre, ¿no? El mantra Hare Krishna, famoso mantra, ¿no? Ese mantra también te lleva hacia desarrollar cualidades sáttvicas y finalmente a trascender más allá el sattva mismo. Son conocidas como penitencias del habla. Es decir, cuando uno ocupa su hablar en ese tipo de cosas y de esa manera, esa es como que tú estás haciendo sacrificios, penitencia a través del habla. Y la alegría mental, la placidez, el hábito de meditar en Dios, en las cosas buenas, de tratar de fijarse, como lo que decíamos al principio, en lo bueno y no tanto en lo malo de lo que está pasando en el mundo. Control de la mente y perfecta pureza de los sentimientos internos, o sea, que realmente por dentro te fluya desde el corazón las cosas. Todo eso es llamado austeridad de la mente, ¿no? Y esta triple penitencia que nosotros acabamos aquí de leer, digamos, porque la de el cuerpo, habla y mente, es llevada a cabo con suprema fe por los yogis que no esperan nada a cambio y es llamada sátvica, ¿no? Esto es súper sátvico, eso es súper sátvico, o sea, ahí ya está en sattva puro. ¿Por qué quiero quedarme en esto, digamos, en esta ocasión también y no saltar rápidamente a el Suda Sattva o el Sattva que está más allá? Porque
quiero que vea también esto, o sea, aquí estamos hablando, como decirte, estamos hablando de sattva, imagínate lo que hay más allá, ¿Sabes qué? ¿entiendes o no? No O puedo, sea, no puedo evitar acordarme con esa primera parte de la diapositiva. eh, Mira, la verdad es que no me acuerdo el nombre de la persona que hizo el experimento, pero hicieron un experimento con niños. Y entonces el experimento consistía en que les hacían hacer un juego con una pelotita, ya que tenían que tirar para atrás sin mirar. Entonces en una habitación le dijeron, ya, hagan el juego, no, aquí van a estar solos. Y todos miraron para atrás y hicieron trampa en el fondo. Y después en otra habitación pusieron a otros niños de la misma edad con el mismo jueguito. Y entonces, pero les dijeron que en una silla había una princesa invisible que los iba a estar vigilando para que no hicieran trampa en el fondo. Y en esa habitación ninguno de los niños miró para atrás al tirar la pelotita. Entonces, es un poco como, claro, yo hago la buena acción y corrijo mi persona porque creo que hay un Dios que eventualmente me va a premiar o me va a castigar, o lo hago porque ¿por qué lo hago? Por una finalidad. ¿Cómo puedo hacerlo que no sea egoísta o que no tenga algún propósito? Porque finalmente, igual aunque lo haga por un interés real de ser mejor persona, puede haber un poquito de egoísmo ahí, ¿o no? Es complicado el tema, no es tan sí, pues fácil de exacto, exacto, contestarlo. exactamente, 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 muy bien, súper buen punto. Y ahí entramos en lo otro, que es que entender de que este tipo de cualidades no se desarrollan de un día para otro, y ni siquiera en una sola vida. Es decir, y ahí está el punto realmente muy importante, qué bueno que hiciste esa pregunta, que uno tiene que reconocer su propia naturaleza, darse cuenta dónde estáis parado y darte cuenta que de repente no necesariamente eres eso, pues, ¿me entendió, no? O sea, oye, yo no tengo esas cualidades, yo no tengo realmente ¿me entiendes o no? No, no es eso lo que me motiva. Mm. Entonces, eh, ¿por qué? Porque aquí, mira, vamos a ver un poquito más adelante todavía en otro verso, bueno, el regalo, pero mira, esta parte es como bien importante, ¿no? Acá. Mira, esta es como el final un poco de la presentación. Mira, al final puse entero esta parte del Bhagavad Gita y le agregué una parte del Srimad Bhagavatam como para entender esto. Mira, dice, Om Tat Sat, esto ha sido declarado como la triple apelación a Brahma, es decir, al universo, al ser absoluto. No Brahma el creador, sino que Brahma el ser absoluto, quien es verdad, Sat, conciencia, Chit, y bienaventuranza, es decir, suprema alegría, Ananda, Sat Chit Ananda. Y por este fueron creados los brahmanas, los Vedas, los sacrificios al amanecer del cosmos. ¿No? Todo esto fue creado por él. Entonces, con la idea de que todo esto pertenece a Dios, esa es la idea básica que hay que entender en el fondo, quien es denotado por la sílaba Tat. Los actos del sacrificio y austeridad, tanto como los actos de caridad de varios tipos, son llevados a cabo por los que buscan la liberación, no esperando nada a cambio por ello. Es decir, uno hace las cosas sabiendo que todo es de Dios. ¿Me entendés? En el fondo lo que uno va haciendo es cultivando esa conciencia. Tú, ¿cómo decirte? En el fondo todos nosotros lo que tenemos que hacer es intentar tender hacia ese sattva. ¿Por qué? Porque de por sí nos va a dar longevidad, nos va a dar más alegría, nos va a dar una mente más tranquila, ¿me entiendes? Una serie de cosas. Entonces, vamos, no es necesario, entendamos nuevamente esta parte que a mí me interesa, que claro que siempre la parte, los Vedas son muy prácticos en un sentido, no son como una creencia, por así decirlo, tú lo puedes ver muy en la práctica. Y en el fondo, si tú desarrollas cualidades sáttvicas, lo que ocurre es que empiezas a ser más tranquilo, más feliz, más buena onda, no sé, ¿me entiendes? Es simple como eso. Entonces,
y por lo tanto tienes una mejor vida, un mejor pasar. Y todo va mejor, la gente misma alrededor empieza a estar mejor, porque como la persona sátvica, por ejemplo, empieza a no estar tan apegada a las cosas materiales, de repente alrededor tuyo ya la gente puede no, qué sé yo, no necesitáis quitarle a nadie nada de lo demás, porque como dice así, la idea de que todo pertenece a Dios. Hay unas partes por ahí en el Bhagavatam también que dice que en realidad la persona que toma más de lo que le corresponde sin repartir, compartir de alguna manera y agradecer, es un ladrón, ¿no? Porque todo en realidad está hecho por quienes, no nosotros, yo no lo sé, yo, ¿de dónde salió? O sea, ¿cómo? Imagínate, yo siempre pienso, ¿no? Como son de sinvergüenza, imagínate, pudiéramos inventar una maquinita en la que yo agarro pasto por un lado y por el otro me sale leche. La patentan, las campañas se vuelven, pero multimillonarios, ¿me entendés? Y sin embargo, ya existe un ser que por buena onda hace eso, de alguna manera, y no necesitamos ir a inventar nada, ¿me entendés? Le dais pastito por un lado y por el otro lado le sale leche. Mira, imagínate, qué maravilla más grande. O un plátano, de repente, imagínate, ahí lo veis, ese plátano, y viene en un envase hermético, sellado, súper fácil de abrir, en que queda ahí la cuestión, pero, ¿me entendés? Y una maravilla, o sea, son cosas que sea como sea, se vuelven íconos, frutilla, mira, frutillita, el ícono. Oye, dirán, esta es mi compañía, no sé, este es mi aroma, pero, oye, ¿de dónde sacaron ese aroma y esa compañía y esa idea de la frutilla? No sé si me entendí. Ahí todo viene en el fondo, al final de cuentas deberíamos reconocer con humildad, oye, ¿sabéis qué es la verdad? Y eso ya nos empieza a hacer un poco más feliz. Entonces, el asunto es no esperar nada a cambio primero, y después ir entendiendo esto otro, de que todo pertenece a Dios. Entonces, a poquitito le vas ofreciendo a Dios eso, tus acciones, lo que haces, tus sacrificios, o qué sé yo. Entonces dice, mira, generalmente el curso de conducta determinado por la disposición innata, es decir, yo tengo mi disposición innata, yo soy lo que soy. Ya, el músico es músico, pero ahí, ojo, que lo importante, y ese es el punto, que hoy en día tenemos una distorsión muy grande respecto a esa disposición innata. Y esa distorsión ha ocurrido tal vez por el mercado, que nos dice que tenemos que ser esto, lo otro, exitosos, o esto, lo otro. Hay gente, la mayoría, mucha gente, esto si tú, lo mismo que tú me decías, ¿quién tiene realmente ganas de esto? ¿No? No mucha gente. Tiene que tener una disposición innata. Y ese es un verdadero brahman espiritual, y por eso son poquititos, no son muchos. Y por eso hay que respetarlo y honrarlo, porque son la gente que ha pasado más experiencia, por así decirlo, los que tienen realmente un desapego hacia las cosas materiales o cosas así, que han desarrollado un apego por cosas más espirituales. Pero aquí nos está diciendo el curso de conducta determinado para mi disposición innata. ¿Qué significa eso? Anda a descubrir lo que tú realmente eres y sé eso, ¿no? Ya sea sátvico, rayásico o tamásico, da lo mismo, de la gente, pertenece a los distintos grados y estados de la sociedad, ¿no? Y esto ha sido declarado en todas las eras por los videntes de los Vedas como conductores de la felicidad, tanto en el presente como en el más allá. Es decir, si tú logras ubicarte donde estás, vas a ser feliz. ¿Cómo? Yo te lo vuelvo a repetir, la distorsión del mercado. Hay gente que sería feliz simplemente tal vez con tierrita, metiéndole pala ahí, una cosa, cultivando unas plantitas. A mí me gusta barrer, ponte tú. ¿Cachai? Me gusta barrer. Y como que siento un placer, ya me he dado cuenta de que hasta como casi que lo necesito. Entonces, uno tiene cierta disposición innata, y la disposición innata de todos los seres es al servicio, ¿no? Entonces, todos los seres tienen disposición a servir. Todos estamos sirviendo de alguna manera u otra, siempre.
queremos servir, eso sí, con lo mejor que tenemos. Y en ese sentido, tal vez el músico quiere servir a su audiencia, a los oídos de su audiencia, ponte tú. No sé, el profesor quiere servir a los cerebros de su... Pero todo el mundo quiere servir, el servidor público número uno se supone que sería el presidente de la República, ¿no? Y así todos los servidores públicos también, es como que el servicio, y nosotros nos damos cuenta también de que, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un regalo a alguien que yo quiero y a esa persona le gusta, le hago algo que yo sé que lo va a hacer feliz o la va a hacer feliz y a esa persona le gusta y se siente feliz, tal vez nosotros nos sentimos en ese sentido más feliz que la persona que recibió el regalo, ¿no? La satisfacción tal vez es más profunda para uno. Entonces, la disposición innata es muy importante descubrirla, qué es lo que yo realmente me gusta hacer. Y como te digo, a veces son cosas simples. A veces es simplemente cocinar, tener una casa bonita, bien. También es una cosa bonita tener un hogar tranquilo, ojalá un campito, ponte tú. Son cosas que a mí me gustarían de repente, por eso te digo, Sí, y realmente trabajos simples son hermosos, ¿me entendés? Entonces, esas cosas van haciéndote feliz cuando tú eres capaz de hacer eso, que a ti te gusta. Una persona que es un poeta, ponte tú, y puede hacer su poesía, está feliz, la gente lo aprecia en su poesía, está feliz, etcétera, etcétera, ¿no? Todo tipo de actividades. Una mujer, ponte tú, un hombre, qué sé yo, que de repente dice, no sé, a mí me gusta un trabajo simple, a mí me gusta que aprecien de repente cuando barro, que dije, oh, que dejaste limpiecito, hoy día, oh, qué bonito, es como que sentí una satisfacción igual, ¿me entendés? Entonces todo ese tipo de cosas, cuando hay y tú mismo te sentís como hiciste algo bueno dentro de todo, te sentís como con una satisfacción, ahí sabes que estás siguiendo tu disposición innata. Y mira que dice, ya sea sátvica, rayásica o tamásica, no te preocupes, la cosa va de a poquitito hacia allá. No es mortificarse la cosa es producir felicidad, tanto aquí como en el más allá. Es decir, que esta vida sea buena y la siguiente sea mejor. Esa es la idea. ¿Y cómo es buena mi vida actual? Aceptando lo que soy. De repente tengo necesidades, mis sentidos tienen necesidades, de repente necesito, no sé, una cantidad de comida rica, necesito dormir en una camita rica, necesito una pareja sexual que me satisfaga, no sé, mil cosas. Entonces está bien, busca tu equilibrio, no hay problema, ¿me entiendes? Pero entiéndelo. En ese sentido, por ejemplo, también desde el punto de vista hindú, a veces en un cierto punto, cuando ya ciertas personas son como un poco avanzadas en esto, entonces a veces ciertas parejas se juntan con el propósito específico de cuidarse los sentidos, por así decirlo. ¿Me entiendes? O sea, nos ayudamos espiritualmente, mutuamente, a hacer nuestras prácticas y al mismo tiempo a mantener nuestros sentidos tranquilos y bien, ¿no? El hombre a la mujer al hombre, ¿no? El hombre trata de satisfacer a la mujer lo más que puede, la mujer al hombre lo más que puede, y así. Ese tipo de cosas ocurren también en eso, y van trascendiendo mutuamente hasta un punto en que los dos ya probablemente no quieren más y realmente están en otra, los sentidos realmente están totalmente tranquilos y la mente está totalmente centrada en otra cosa. Entonces dice, oye Yudhishthir, un hombre que sigue la vocación determinada por su disposición natural, como revelada por su nacimiento. Y eso tiene que ver también con la carta astral, ¿no? La astrología. Es decir, el momento en que naciste revela tu momento, a qué viniste, cuáles son tus disposiciones, tus propensiones naturales. E interesantemente, los momentos astrológicos que hemos estado viviendo este último tiempo nos llevan hacia eso, a que ya no podemos de alguna manera seguir engañarnos ocultándolo. más, ¿ah? Seguir ocultándolo, poniéndole Seguir velos tamásicos. ocultándolo.
No, ya no podemos. Es como que Sattva está entrando igual de alguna manera fuerte y yo creo que es por varias cosas que han ocurrido, ¿no? Dios de alguna manera está haciéndose presente en la tierra por su voluntad, si eso es la cosa, ¿no? Y otra no hay. Y la cosa es que un hombre, como revelado por su nacimiento, como te decía, y llevando a cabo sus deberes escrupulosamente, o sea, lo mejor que puede, da lo mejor de ti, haciendo lo que tú eres, es seguro que obtienes gradualmente el estado de aguna tita. Es decir, no, guna, las tres gunas que estábamos hablando, tita. Trasciende estas tres gunas, va más allá de las gunas. Y al final, cuando ya trasciende esas gunas, renuncia finalmente a su ocupación natural también, ¿no? Es decir, el camino no es pegarse el salto, por así decirlo, sino que primero, ¿dónde estoy parado? ¿Ok? Aquí estoy parado. ¿Qué es lo que realmente me mueve? Ok, ya sé lo que realmente me mueve de a poco. Tal vez alguien en algún momento con alguna crisis en mi vida me lo tiene que venir a mostrar. ¡Oh, chuta! Y ese era yo. Oh, no quiero verlo. Qué egoísta que soy, qué egoísta que fui, no sé. Qué desgraciado. Tal vez no lo vemos nomás y permanecemos en nuestro error obstinado, ¿no? Y decimos, ¿qué de Chulilulili? El culpable eres tú. Yo no era culpable, toda la culpa es tuya y yo no tengo nada que ver ahí. No, es lo que normalmente hace. A veces tenemos peleas con las personas y las personas nos tiran todas las culpas de vuelta. O nosotros las tiramos a la persona también. Decimos, ¿qué tenís? Yo lo hice todo bien, ¿no? Entonces, eso pasa muchas veces. Y, eh, pero no es ese el camino. El camino es tratar de ubicarnos dónde estoy parado. ¿Cuáles son mis gunas? No engañarnos. Yo no he trascendido nada, todavía tengo apegos, no soy capaz de hacer un ayuno, no es que voy a vivir desapegado. Imagínate si algún día podemos más adelante mostrar cómo deberían vivir los seres espirituales, ¿me entendés? O sea, prácticamente no deberías preocuparte si vaya a comer o no vaya a comer, deberías estar preocupado en otro, ¿me entiendes? Y yo personalmente sé que estoy re lejos de eso, entonces sé que tengo que comer, que mi lengua necesita, ¿me entendí? Ojalá alguna cosita rica de vez en cuando. Lo sé, porque si no, mi mente misma se empieza a poner media, ¿me entiendes? Y todo otro tipo de cosas también, ¿no? Los distintos sentidos también necesitan su satisfacción, ¿no? Entonces, a través de eso, cuando uno lleva a cabo eso, reconoce eso, desde donde está parado, ya sea sátvico, rayásico, tamásico, da lo mismo, está parado aquí, y de a poquitito vas yendo hacia allá, vas yendo hacia allá, vas yendo hacia allá, empiezas a escuchar estas cosas, te juntas con gente, vas a esta cosa, conversan de esto, haces algún mantra, escuchas una cosa, a poquitito vas yendo hacia allá, a poquitito, pero hace tu vida, vive, date la cosa rica también, trata de reconocer y controlar un poquitito, pero vas a poquitito, y haz aquello que te gusta realmente. Un poeta es el mejor poeta, el mejor músico, el mejor negociante, pero no egoísta, ¿no? El mejor negociante, etcétera. Crea riqueza para todos, es súper satisfactorio, ¿no? Y a través de esa eh, acción, que en el fondo es hacer lo que yo soy porque soy esto y lo hago de una manera desinteresada, entonces, gradualmente. Hola, volvimos, que tuvimos un problema y se nos cayó todo el chat y toda la cosa. No sé si siguen por acá todavía. Pero cortito para terminar nomás, para S- terminar la idea de lo que estábamos hablando. Sí, pues vamos a ver si esperamos un rato que se reconecte la gente porque a lo mejor pensaron que no íbamos a volver. Así que aquí
viendo si se conecta alguno de los chicos, si nos están escuchando, si alguien nos puede contestar, si ya nos están viendo de nuevo, porfis. Ahí estamos ya en vivo, por lo menos en el Facebook. Me estoy viendo acá que ya estamos en vivo en el Facebook y en en YouTube parece que también. Así que a ver. Hola. Qué bajón. Bueno, no sé, pues Cano, si quieres terminar igual, a lo mejor los chicos se suman Sí, lo terminamos acá. o por último terminan de verlo ellos después, lo pueden ver en las redes igual después, tú sabes, así que em, como tú quieras, seguimos Sí. con el tema. Ahí está Francisco, Sí, o ahí sea, volvió Francisco. Hola Francisco. Eh, la- Perdona, Cano, antes de que siga, Francisco, ¿nos podrías decir hasta dónde llegaron más o menos viendo el tema? ¿Quedaron aquí en la lámina de llamas y ni llamas o el asunto se cayó antes? Yo creo que tienes que devolverte un par de láminas, Cano. A ver, yo creo que estábamos por ahí. A ver, te digo el tiro. Déjame revisar el video cómo quedó acá ya. Claro, estábamos en esa lámina cuando después ya... oh, no sé, dice Francisco que está viendo. ¿Dónde Ujú, quedamos en la diapo de OmTatsap? Ya, sí, estamos ya, aquí. Gracias, Pancho. ya. Ya, ahí vamos a seguir. Sí, Gracias, te pasaste. ya, entonces no se perdió Bueno, ahí mucho. adelantan y mueven la cosa si quiere Sí, para ver la cosa, ¿no? no se Eh, perdió mucho, así que estamos súper. Ya. ya, bueno, lo que queda es muy cortito nomás, aquí el verso final del Bhagavad Gita y en general, o sea, del Bhagavatam que puse acá, no es el final del Bhagavatam, pero el verso final de ahí, digamos, eh, en realidad 7:32:11, me equivoqué ahí abajo. Oye, Eh, terrible, terrible, Cano. Imperdonable el error. Me acabo de dar cuenta. Bueno, la cosa es que en el fondo lo que nos está diciendo, mira, es muy importante, yo creo que eso que dice, el curso de conducta determinado por la disposición innata de cada uno. Esa es la parte importante, ¿no? Y da lo mismo si es sátvico, rayásico, tamásico. ¿Qué es lo que tú tienes adentro? Ubícate dónde estás, mira hacia dónde vas y hacia allá, ¿me entiendes? Hacia allá ir hacia sattva, ir hacia de a poco cultivando algo mejor, reconocerse e ir cultivando algo mejor, ¿no? Entonces, eh, eso, cuando tú haces lo que realmente viniste a hacer a este mundo en el fondo, es cuando eso conduce a la felicidad tanto en el presente como en el más allá. Es decir, ahora en esta vida empiezas a sentir satisfacción cuando haces eso que en el fondo viniste a hacer, que está en resonancia y en armonía con lo que tú eres, y también te asegura de que por el mismo hecho de que estás haciendo lo correcto, no vas a lograr también alegría en el más allá, es decir, ir creciendo, ir acercándote, ir cultivando, haciendo cada vez mejores cualidades para ti en nacimiento sucesivo. Y después, dice la segunda parte, ¿no? Un hombre que sigue una vocación determinada, la vocación determinada por su disposición natural, revelada por su nacimiento.
¿no? Ya hablábamos, importante, a través de la carta astral se puede ver eso, ¿no? Cómo se revela la disposición natural de la persona, ¿no? Y llevando a cabo sus deberes escrupulosamente, o sea, lo mejor que yo puedo, trato de hacer lo mejor, es seguro que obtiene gradualmente el estado de trascender las tres gunas, ¿no? Ese es el camino, digamos. Y después de eso, a través de eso, o sea, por ejemplo, yo soy, no sé, músico o negociante, no sé. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ser el mejor negociante que pueda ser y hacer billete, pero no egoístamente, ver quienes necesitan, repartir. Bueno, eso está alrededor mío, no debería haber hambre, o sea, ¿qué tipo de buen negociante soy si alrededor mío hay hambre, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, hay prosperidad, yo creo prosperidad, esa es mi dharma, creo prosperidad, y finalmente a través de eso yo mismo me siento feliz, me siento satisfecho y después en mi siguiente vida voy a ser feliz y además de eso gradualmente llego a una tita, hola, que significa que a través de esa actividad mía, de mis negocios, voy a llegar a un punto en que voy a dejar todas esas cosas detrás, ¿no? Y también voy a renunciar incluso a esa ocupación natural mía, también la voy a dejar atrás. Voy a trascender eso y vamos a ir más allá. Entonces ahí terminaba con los yamas y niyamas, en el sentido que le quería, yo sé que los yamas y niyamas es algo que mucha de la gente que practica yoga conoce, porque es el primer paso y el segundo paso no son lo primero que hay que, se supone, antes de hacer asanas prácticamente. Entonces, ¿por qué? Por todo esto que hemos conversado ahora, ¿no? Es decir, mi mente, mis sentidos, yo tengo que empezar a controlarlos, tengo que empezar a crear sattva dentro mío, tengo que empezar a crear buenas cualidades dentro mío. Y entonces todas estas cosas, la no violencia, el hablar la veracidad, el no robar, el no codiciar, no envidiar, el mantenerme puro, el estar tranquilo en mi mente, el ser austero conmigo mismo, todas esas cosas me van llevando hacia sattva. Y es por eso que los yamas y niyamas son una forma de controlar y de regular nuestra mente y nuestro sentido. Ese es el fondo, el sentido de los yamas y niyamas. Controlar nuestra mente y nuestro sentido. La acción de nuestra mente y la acción de nuestro sentido. Eso es como lo que más o menos quería compartir hoy día y si es que quiere, o sea, la próxima semana podemos ir lo que está más allá Claro, de lo que tú digas, Canu. ¿Con qué vamos a seguir la este próxima sattva. semana? Claro, vamos más allá de este sattva, de este rayas y tamas, como lo que había dicho el Francisco. Ah, Yo creo que es un buen tema como para terminar la tercera parte, además, para que sean tres partes este tema. súper. Sí, Entonces, lo tercero vamos a hablar de lo que está más allá, de cómo trascender, ir más allá y qué es lo que hay más allá de estas tres gunas. va a estar. Ahí vamos a hablar del otro cuadrito que teníamos por allá atrás. Les dije que en algún momento nos íbamos a detener en él. Sí. Entonces, por ahí está. No ese. No. No, tampoco ese. Estaría rico tenerse ahí en todo caso, pero tampoco ese. Ese tampoco. Es del primero. Un poquito más allá. Vamos a hablar de este. De este cuadrito vamos a hablar. Ah, sí, eso lo tenemos pendiente desde el episodio 1. Claro, ahí es donde vamos a terminar. Ahí vamos a No, llegar ahí, entonces. Sí, ¿tú claro, crees ahí que vamos a para ese terminar. momento tendrás alguna forma de ampliar eso un poco más?
Sí, claro, Ya, claro que sí, se ve bien chiquitito. claro que sí. Sí, no, lo vamos a ampliar, no te preocupes. Súper. Bueno, yo le agradezco a todos los que estuvieron acá hasta el final y se reconectaron después de la breve caída de internet. Parece que fue, Sí, lo siento el bache bueno, sí, bajón, pues, pero bueno, pero dentro de todo la clase estuvo súper linda y aprendimos mucho otra vez, de nuevo. Siempre aprendemos mucho con Canu, siempre son bien largas tus clases, pero son entretenidísimas. Se me pasaron lo volando las siento, dos lo horas. siento, lo No, siento. no, sí. Se me pasaron volando las 2 horas. Me fijé como a la hora y media, así dije, voy allá 1 hora. Pero súper entretenido, súper interesante y bueno, pasan cosas cuando uno hace estos live desde la casa. Yo también la interrupción, el gato me tuvo un poco desconcentrado hoy día porque estuvo llorando detrás de la puerta todo el rato. Así que bueno, El Raju. es Raju, sí, tengo a Raju en la casa y quiere estar conmigo todo el día, así, no me deja en paz ni a sol ni a sombra. Así que bueno. Ya, Y vos, ya, pues bueno, entonces un gran abrazo a todos, a ti, Cano, especialmente, y los dejamos a todos ya, vos. invitados para el próximo martes a las 9 por el mismo canal. Y los que no pudieron estar hoy día, ojalá puedan ponerse al día con los videos en YouTube y en el Facebook. Lo vamos a tratar de hacer un poquito más corto, yo creo, mejor, más vale más corto que menos, Lo tan que, lo largo que tal vez, no fluya, lo sé. que fluya, pues Ahí lo que sí, ya, bueno. hemos hecho más cortos y más largos, así que da un poco igual. Ya, Ya, bueno, un besito. ya, un besito. Que estén bien. Gracias a todos y nos estamos viendo. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, Francisco. Chao, Yiridari.